Marqués. Y el fulano Piccolo Azul hasta el fondo. No, se veía la legua, que era un nuevo rico, ¿no? Y Pavato cotejando. Y lo peor. Es que la casa estaba hecho un asco, tío. Se caía, macho. Cabrón. Si es que lo que no coloques tú. Hay que conocer al comprador y darle donde más duele. Lo tengo dicho. Pero relájate un poco, Mercedes. ¿Que estoy relajada? Déjala, hombre, déjala. Si Mercedes es una mujer seria, no te he dado cuenta. Ya verás, cuando te quieras dar cuenta, te ha levantado la billetera. Bueno, que tampoco es verdad. No, tú eres de los míos, Mercedes. Eres un ave de presa. Consigues todo lo que te propones, ¿no? Por cierto, Tomás, ¿y cómo vamos a hacer con lo de Mirasierra? ¿Nos repartimos los pisos entre los tres? Sí, eso había pensado. Pero bueno, creo que se me ha ocurrido una idea mejor. A ver qué os parece. El que más pisos venda esta semana se lo queda. ¿Los 24? Toda la promoción. Pues yo ya llevo uno vendido. Joder, yo nada. ¿Y tú? Bueno, yo uno apalabrado. Bueno. Las espadas por todo lo alto. Venga. ¿Pido otra ronda? No, por mí no, ¿eh? Por supuesto. De verdad que es que me tengo que ir, que me estoy mudando. Bueno. Que os divertáis. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Inmobiliaria Tereñes. No, soy Mercedes. Ahora mismo se la paso. Beatriz, es tu marido. Pásamelo por la línea 3. Hola, cariño. ¿Qué tal por Barcelona? Ajá. Yo bien. ¿Cuándo? ¿Ayer por la noche? No, es que no oí el teléfono. Sí, es que llegué molida y me acosté enseguida. Sí. Bueno, no trabajes mucho, ¿eh? Sí. Mañana te recojo en el aeropuerto. Sí, te dejo, que tengo trabajo, ¿eh? Venga, un beso. Hasta luego. Hola, Tomás, dime. Hola. ¿Querías algo? Sí, ha llamado Morán, el del piso de Arturo Soria. Quiere volver a verlo. ¿Otra vez? Pero si ya se lo enseñé ayer. Pues quiere estar ahí media hora, ¿eh? Anda, que podía avisar con más tiempo. No, si no te vaya bien, que vaya a Mercedes. No. Deja, ya voy yo. Perfecto. Mercedes, ¿puedes pasar un momento por el despacho, por favor? Sí, claro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, permíteme un segundo solamente, ¿eh? En fin, aquí estamos, ¿no? Celebrando el 10º aniversario de la empresa. Una empresa que ya es una realidad gracias a vosotros. Por eso, precisamente, he querido compartir con vosotros este momento de felicidad, ¿no? Convencido de que no va a ser el último, porque, vaya, pasa nada. Convencido de que no va a ser el último, porque a pesar de la crisis que estamos pasando, a pesar de las grandes dificultades por las que atravesamos, esto ya no es un proyecto de futuro. Esto es una realidad. ¿De futuro? Pues eso es. La realidad de una familia como la nuestra. En fin, estoy convencido que va a conseguir grandes logros. Seguro que sí. ¡Salud! Venga, así se habla. Salud. Sí. Salud. Muy bien, Tomás. A comer cochinillo. Y yo estaba un poco tocado ya. Ya está bien, se acabó. Dejas de beber o nos El vamos. camarero cuando me sirve Me olvidé. el cochinillo, yo le digo... Estás bueno, haciendo y el ridículo. y el ala no puede- Vete a la mierda, cariño. Ya está bien, ya está bien, por favor. ¿Pero por qué no te largas de una vez? Bebo lo que me da la gana. No importa. Venga, a ver. Os prometo que será el último, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Venga, chicos, por nosotros. Porque sigamos siendo siempre como una familia, ¿verdad, amor mío? Sí. Salud. ¡Qué familia! ¡Qué familia, Tomás! Eres un hijo de puta. Sí, un hijo de puta. Por favor. Anda, déjame en paz, ¿vale? Lárgate a casa y olvídate de mí. ¿De qué mierda de familia estás hablando? Miradlo. Miradlo, es un cerdo. Un cerdo hijo de puta. Eres un mentiroso, un mentirosillo. A ti te importamos una mierda todos. No le importamos nada, nada. Eres un cabrón simpático que solo piensas en ti. Nos vamos. Lo siento. Vamos, Beatriz. He dicho que no me voy. ¡Por favor! ¿Y tú? ¿Tú cuándo te tiras al jefe? ¿Cuándo cerramos la inmobiliaria? ¿Y a dónde vais? Beatriz, ya es suficiente, ¿A un por hotel? favor. ¿O te ha puesto un apartamento? Que estás completamente borracha. Ya está bien. Mira la mosquita muerta. ¿Qué? ¿Qué ha dicho tu marido cuando ha leído que te acuestas con este? ¿Has sido tú?
¿Tú no dices nada, Sonsoles? Beatriz, hay suficiente. No, Hay claro. suficiente, ¿Tú qué por vas a favor, decir? ¿A ti qué más te da que se acueste con 8 que con 80 mientras siga llevando el dinero a casa? Bueno, vale ya, Beatriz, vale ya. Vete a tomar el fresco, por favor. Oye, llévatela, joder. No, espera, no he terminado. ¿Cómo que ¿Quieres es que que...? te cuente lo que me decía de ti? Me decía que en la cama es como un saco de patatas. Vale ya, Beatriz, no tengo ni idea de lo que está hablando. Un saco de patatas. ¡Pam! Vete a tomar el fresco, por favor, Beatriz. Oye, espera. ¿Y Tomás? ¿Cómo se está arrolla en la cama? Que parece que no ha roto un plato en su puñetera vida. Ya está bien, ya está bien. Mercedes, que no sé cómo decírtelo, pero... Lo siento. Me podías haber hecho mucho daño. Y gracias que Antonio no se enteró de nada, porque si no... Es mejor que lo olvidemos. Si te sirve de algo, mi marido me ha echado de casa. Pero ¿cómo puedes pensar eso de mí, hombre? Eso no arregla las cosas. Ya. ¿Tienes algún sitio donde ir? No sé todavía lo que voy a hacer. Aún no lo sé, supongo que con mi madre. ¿Y tus hijos? Con mi suegra. Lo primero que hizo Juan cuando se enteró de todo fue llevarlos con ella. Tú eres su madre. Los niños tienen que estar contigo. Pues Juan ha dicho que yo ya no tengo derecho a tenerlos. ¿Eso es lo que te ha dicho tu marido? Ha ido a un abogado. Dice que yo soy el cónyuge culpable y que no tengo derecho a nada. Eso es una barbaridad. No puede ser. Los niños no tienen la culpa de nada. Lo primero que tienes que hacer es informarte. Y sobre todo no te marches de casa porque si no lo tienes todo perdido. No encuentro mi agenda. Tengo un hijo abogado, si quieres le pregunto. Mercedes, ¿por qué quieres ayudarme después de lo que te he hecho? Pues porque no hay derecho que te quiten a tus hijos. Ninguna madre se lo merece. Tengo que irme. Es que tengo un taxi esperándome en la puerta. No tomes ninguna decisión en caliente. Adiós, Mercedes.